Continuando con la actividad, repasemos lo que iniciamos en este proyecto 5, era esta evidencia de la construcción de las interfaces. Estamos aquí, recordemos esta parte. A ver, permíteme, yo oculto un poquito el audio, el video aquí para tener mayor ancho y no se me cuelgue tanto. A ver, listo. De esta primera evidencia que teníamos para esta actividad de proyecto 5, porque ya empezamos con el proyecto 5 para terminar la etapa de planeación, era el taller sobre la construcción del prototipo. ¿Qué es lo que nos pedía? Fíjate que aquí todavía no nos están solicitando es el bosquejo de cómo van a ser estas 4 pantallitas que nos está sugiriendo el material de formación. La de validar a usuario, que siempre ese es el login con el que trabajamos. La de un formulario donde estamos ingresando por primera vez los datos del usuario. Si hay algún error, cómo vamos a manejar esa interacción con el usuario. Por ejemplo, acuérdate que hay unos formularios que nos indican como un texto que se borra, indique su nombre, indique su apellido, como esas referencias para facilitarles al usuario la información con la que ellos van a digitalizar allí. O si en el caso de que una persona, por ejemplo, escribió un punto donde no corresponde porque es de tipo numérico solamente, por decirte el número de identificación, la persona accidentalmente escribió un punto, ¿cómo va a hacer ese mensaje? O sea, que valide que esos campos donde la persona está incluyendo ese valor estén desde el momento del formulario ya de una vez corregidos antes de guardarlos en base de datos. Entonces, ese mensajito que se va a visualizar, ¿cómo lo va a manejar? Y obviamente nos está pidiendo, en este caso, que de una vez identifiquemos cuáles serían esos colores institucionales con el que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Esta evidencia tiene 2 partes. Una parte que es estos bosquejos que van a tener de interfase y la otra responder estas preguntas que tenemos aquí. Obviamente estas preguntas, lo ideal también es que estas preguntas van orientadas a los requerimientos de usuario que se definieron y que deben cumplirse en estas pantallas que tenemos aquí. ¿Cómo deben cumplirse? Si nosotros definimos un requerimiento de usuario donde hablamos que la identificación tiene que ser un usuario autorizado para poder ingresar a la aplicación, obviamente eso corresponde a esta pantalla del login, de la validar la autenticidad. Entonces ahí estamos cumpliendo con uno de los requisitos que ya teníamos definidos en esos informes o artefactos que ya han sido verificados. Y la segunda parte de esta evidencia simplemente corresponde a estas preguntas que podemos tomar de nuestra tarea de información que nos facilita la plataforma o apoyarnos en otras bibliografías, otras fuentes secundarias que podamos conseguir en internet. Esas dos partes juntas forman esta primera evidencia, que es el taller de construcción del prototipo del software. Esta es la primera evidencia. Segunda evidencia que tenemos, fíjense que también nos habla de evidencia de conocimiento. ¿Cuáles son las particularidades que tenemos de evidencias de conocimiento? Que las evidencias de conocimiento son esa construcción de conocimiento, esa construcción de esas bases teóricas que vamos a manejar durante cada vez que iniciemos una nueva competencia, es decir, debemos apropiarnos de esas definiciones. ¿Y cómo lo hacemos? Se sugieren este tipo de evidencias para que al leer y al aplicarlas en forma práctica se afiancen mucho mejor, en este caso, esos nuevos saberes. En esta segunda evidencia también de conocimiento de esta primera parte que tenemos de esta competencia, va a hablar sobre las nociones y reglas de usabilidad y accesibilidad orientados al entorno web. Para desarrollar esta evidencia, entonces aquí ya vamos a tomar en consideración este material de formación que tenemos acá. Y aquí entonces nos está pidiendo que revisemos este material de formación que está aquí. Describir las reglas, todo este material ya está explicado dentro del material de formación que está allí en apoyo, en la evidencia. Entonces vamos a verificar
cuáles son estas características en el material que nos están indicando. Entonces allí nos vamos a apoyar en el que dice diseño y construcción del front-end. Entonces buscamos el material de formación y simplemente esta parte de conocimiento nos pide es, como lo indica el material, mire, dice, pretende introducir al aprendiz en los nuevos conceptos para que pueda conocer estas características con las cuales va a desarrollar su propia aplicación. Entonces, estas que tengo aquí es lo que se pretende entregar en esta evidencia. Aquí fíjate que no tenemos ninguna otra, los lineamientos siguen siendo los mismos. En cuanto a la presentación, trabajamos con la plantilla de presentación de documentos con la que siempre hemos manejado. Aquí nos habla que podemos apoyarnos con los diagramas que hemos desarrollado para explicar lo que se refiere a la usabilidad y la accesibilidad de aplicaciones web. Vamos a ver el contenido que tenemos aquí. Entonces aquí, para trabajar lo que es la accesibilidad y la usabilidad, nos está pidiendo que nos apoyemos en el prototipo. Esquema que ya en esta primera evidencia nosotros ya tenemos los bosquejos de cómo serían esas pantallas iniciales. La evidencia solo sugiere 4 pantallas. La idea es que tratar al menos cumplir con las evidencias y en el tiempo adicional ustedes pueden ir terminando con las otras pantallas que se manejan allí. Entonces, ¿qué se consideran en esta, según nuestro material de formación? Importantes los requerimientos. ¿Por qué? Porque obviamente esas necesidades que el usuario definió tienen que cumplirse con estas evidencias, es decir, manejar bien los colores, el enfoque, la organización de los elementos, distribuidos los objetos de cada una de ellas. Y entonces volvemos, fíjense que ese informe de requerimiento de usuario, esas validaciones que hemos desarrollado, los diferentes artefactos, siempre lo vamos a tener que estar revisando en constante. Por eso es que hablamos que estas metodologías ágiles son cíclicas. No hemos dejado, nosotros nunca vamos a dejar durante el desarrollo de todo lo que es la propuesta esos informes iniciales de la etapa de análisis y de planeación, porque siempre vamos a estar comparando si obviamente están cumpliendo con lo que se definieron en cada uno de ellos. Entonces fíjense que caemos al esquema, en este caso, que nuestras partes interesadas no son solamente los que van a usar el sistema, también son aquellos que están dando la plata para el desarrollo del mismo. En algunos casos, tanto el usuario como el inversionista son las mismas, en este caso las mismas personas involucradas, pero puede darse situaciones en que son totalmente diferentes y las necesidades que cada uno de ellos manifieste debemos cumplirlas, ¿ok? Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder identificar tanto esas necesidades de cliente como esas necesidades de usuario. En la etapa en que nosotros estamos ya hemos definido claramente esas necesidades, hemos hecho artefactos donde se manifiesta cuál ha sido esa propuesta que nosotros vamos a desarrollar para solucionar sus inquietudes, sus problemas, y ellos ya han sido, en este caso ya han sido evaluados y validados a través de listas de chequeo que cumplan con los requisitos y las condiciones que ellos manejan. Se habla que entonces en este caso hay algunas preguntas orientadoras que pueden tomarse en cuenta al momento que yo vaya a diseñar realmente la propuesta o la aplicación, la plataforma o el software con el que voy a desarrollar y solucionar esa problemática presentada. Entonces, estas preguntas tienen que ver con respecto a cada uno de estos aspectos que están relacionados con la propuesta. La parte física, o lo que llamamos hardware, la parte de usuario, cuando hablamos de interfaz de usuario, es decir, esa interacción que va a tener con la herramienta, y la parte humana. Recordemos que se ha mencionado mucho que es importante identificar y caracterizar quiénes van a ser las personas que van a manejar la herramienta. ¿Por qué?
porque esa información sobre nuestros usuarios va a permitir orientar estas preguntas que están aquí. Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos como desarrolladores para poder orientar cómo va a ser esa propuesta que hemos hecho, ¿ok? Entonces, cuando hicimos el modelado de negocio, es decir, hicimos nuestro diagrama de clase para orientar nuestra base de datos, es decir, la información que vamos a manejar, ese esquema o esa proyección de esa información con la que vamos a trabajar. Entonces, fíjense que aquí es donde ellos mencionan dos elementos esenciales: mi documento de especificación de requerimientos y mis plantillas de casos de uso. ¿Por qué la plantilla de casos de uso? Porque recordemos que mi plantilla de casos de uso es esa descripción detallada de cada uno de los procesos que definimos que la herramienta va a desarrollar o que la herramienta va a ejecutar, y me va a permitir, fíjense que aquí ya tienen unas opciones de descarga, retomando nuevamente en este caso las plantillas con las que hemos trabajado. Vamos a descargar, fíjate lo que tienes aquí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un levantamiento de requerimiento. Este levantamiento de requerimientos, fíjate que está mucho más corto a lo que llamamos el formato de plantilla del SRS que maneja la IEEE, que es el formato 830. Entonces, fíjate que aquí, en este caso, este requerimiento ya es más sintético, ya está más personalizado por la persona que va a desarrollar, en este caso, la aplicación. Considerando, si podemos revisar, fíjate que hay muchos elementos que están y que forman parte de SRS. Aquí simplemente es como su versión más apropiada o más diseñada a lo que ellos desean, para evitar que el cliente, en este caso, se sature tal vez de tanta información, porque el desarrollo, la aplicación que se va en este caso a programar o a presentar no es tan compleja. Este es un modelo. Igual, obviamente, mi plantilla de casos de uso, ellos también la personalizan, aunque no hay mucho cambio. Fíjate que en este caso el proceso se maneja y las características son muy parecidas. Adicionalmente, ellos lo colocan ya en la nueva versión de lo que llaman el formato extendido. Cuando se habla de un formato extendido, cuando existe un subproceso dentro del proceso inicial. Un ejemplo: si yo voy a registrar usuario, obviamente que al registrar mi usuario yo primero tengo que validar si existe o no existe en una base de datos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que la persona se registró hace mucho tiempo o no recordaba que se había registrado y quiere hacerlo nuevamente. Es ese mensaje que visualizamos cuando yo ya existo y dice: el usuario o el correo con el cual desea ingresar ya existe. Eso significa que un usuario ya está registrado. Obviamente que él ya no tendría que hacer nuevamente el registro, sino que tendría que recordar su contraseña o recuperarla en el caso que no la recordase, o recuperar a un usuario, que esas son. Entonces ahí tendría otro subproceso del registro. Yo tendría que validar usuario. ¿Qué pasa con validar usuario? Entonces, mira, el validar usuario yo tendría también otros subprocesos adicionales, que mi registro tendría recuperar contraseña en el caso que la persona ya exista, o simplemente registrar el usuario y mostrando el formulario que le permite el ingreso. Entonces, cuando tenemos esos subprocesos que forman parte de ese proceso principal, entonces allí nos apoyamos en este formato extendido, que me permite explicar con un poquito más de detalle cómo funcionan esos procesos internos. Aquí manejamos, en este caso, requerimientos según lo que se manejaron en la parte de lo que son las definiciones funcionales. La identificación correcta del documento, quién lo hizo, porque existen varias filas o varias líneas aquí, porque recordemos que nuestro documento es un diseño inicial, y como nuestro documento de requerimiento de usuario, si se va a trabajar, ya sea el inicial con el que se maneja en la norma, que obviamente es más recomendado cuando son grandes empresas y proyectos complejos, no quiere decir que no podamos hacer esta versión personalizada. Sí, ustedes ya van a ser desarrolladores y cada uno va a manejar su propia versión.
y la va a adaptar a sus necesidades. Esa plantilla que debemos definir de esos requerimientos siempre la vamos a estar manejando para validar esos requerimientos, para validar las funcionalidades. ¿Qué pasa cuando yo hago mi primer prototipo, lo muestro a mi cliente y mi cliente me dice, mira, yo necesito que tú cambies alguna característica, ya sea de interfaz o alguna característica de funcionalidad? Mira, yo necesito que me le hagas una doble validación a los clientes porque la información que yo manejo es delicada. Ajá. ¿Cómo podemos hacer la doble validación? Bueno, ya trabajamos con una aplicación diferente o con un proceso diferente, que coloque una huella, que trabaje como lo hace Bancolombia, que nos manda una clave dinámica al correo y esa clave es la que nosotros debemos insertar al momento de ingresar a la aplicación. Esa doble validación, o con la que hace Google, esa doble validación que me permite tener un poquito más de autenticidad, al menos de la persona que está ingresando. Entonces, esos cambios son los que se van a ir anexando a esos requerimientos funcionales y cada vez que yo modifique, en este caso, fíjate cómo lo tengo aquí la parte de control de cambios, cada vez que se añade una nueva modificación o una nueva sugerencia de mi cliente, tengo que estar documentando. Eso es lo que llamamos el control de versiones. Cada cambio nuevo que yo genere, automáticamente tengo que documentarlo. ¿Por qué? Porque ese simplemente va a ser esa trazabilidad o esa huella que nosotros a nivel de desarrollo nos va a permitir validar, en este caso, o asegurar la calidad de nuestro producto. ¿Por qué? Porque cambio que el cliente necesita, cambio que se desarrolla y que se documenta. Al final, cuando entregamos un producto que cumple con todas las expectativas, obviamente todo lo que hemos documentado en cada uno de estos procesos o en estos cambios que sean solicitados por parte del cliente, ya quedan reportados allí. Y si el cliente en algún momento dice, no, pero eso no era lo que yo estaba esperando, obviamente aquí vamos a tener el documento que va a respaldar nuestro desarrollo. Y el cliente obviamente va a tener que asumir que el que se equivocó fue él, y eso no es una equivocación de, perdón, discúlpame, sino es una equivocación de dinero que se invirtió. Entonces obviamente el cliente no quiere perder, pero nosotros tampoco estamos en capacidad y no debemos estar en la capacidad de estar tampoco en la parte de caprichos, porque puede ser el caso que podamos tener clientes caprichosos y que no les estén todo el tiempo modificando versiones o características de la aplicación, y esa tampoco se permite, porque eso es desgastante tanto para nuestro equipo de desarrollo como para el cliente también. Entonces la idea es tener claro qué es lo que se va a desarrollar, es lo que nos va a permitir emplear siempre documentación, que a veces a nivel de desarrollo puede darse tedioso, porque yo puedo hacer la herramienta en 2 semanas, 2-3 semanas hago la aplicación, pero me demoro más documentando. Tenemos que estar claros que los procesos ágiles siempre recomiendan documentación. El desarrollo de software necesita documentación, así sea así, estos formatos personalizados, pero nosotros tenemos que dejar claro cuáles eran esos requisitos, cuáles son esas necesidades que estamos, en este caso, solucionando a través de la herramienta, cuáles fueron esos diseños que se trabajó para el desarrollo y que fueron obviamente aceptados por el cliente. Porque esa documentación es la que se entrega al cliente como documentación o artefacto de desarrollo, porque ellos son los que están en este caso cancelando. Los derechos, recordemos que tenemos que hablar, derechos de autor también forman parte de todo este proceso de desarrollo y que se tienen que considerar también cuando estamos a nivel de desarrollo entregando aplicaciones. Todo tenemos que documentarlo a nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos está orientando a esta parte del diseño? Que tenemos que tomar en cuenta siempre todas esas necesidades con las que se va a trabajar. Entonces aquí volvemos e ingresamos a esta parte donde estábamos trabajando la clase pasada. Características que debe tener la parte visual cuando estamos trabajando con una herramienta, y entonces es lo que llamamos la IU, interfaces de usuario, y UX es cuando hablamos de experiencia de interfaz de usuario. Siempre hay términos que están en este caso generándose en función de las necesidades que tenemos en el mercado.
Entonces, ¿qué nos pide esta? Fíjate que aquí volvemos otra vez estas eran las herramientas con las que habían sugerido desde un principio. XDID Adobe, sabemos que esto es privativo, hay que pagar una licencia. Podemos tener un demo, pero obviamente los demos no tienen todas las funcionalidades. Balsamiq, que Balsamiq también es Mocus, donde nos permite hacer los esquemas. Balsamiq es muy potente en cuanto a elementos visuales. Balsamiq tiene muchos objetos con los que tú puedes trabajar, pero quedan de esta manera, blanco y negro, como que si fuera diseñado a lápiz. También va a depender de mostrar diferentes pantallas. Ustedes escogen con cuál de las herramientas de van a trabajar. Canva, vimos que la clase pasada nos dimos cuenta que también Canva también sugiere que podemos hacer presentaciones de cómo funcionaría una herramienta. Entonces Canva trae diferentes plantillas que simplemente la adaptamos y la modificamos según la visual, lo que queremos mostrarle al usuario. Recordemos que esta parte gráfica es ir mostrándole al cliente cómo va a trabajar visualmente esa aplicación con la que vamos a facilitar. ¿Para qué se hace esto? Para que nuestro cliente empiece a imaginarse esa parte de cómo se ve, cómo funciona, cómo va a trabajar. Entonces aquí este es todo el material que debemos revisar para la parte que corresponde a desarrollar la siguiente herramienta que vamos a trabajar. Entonces fíjate que la parte gráfica, aquí comenzamos con los principios que debe tener nuestra herramienta. La usabilidad, principio de usabilidad que se refiere totalmente orientado a nuestro usuario y va a depender de bajo qué plataforma o bajo qué dispositivo yo voy a mostrar mi aplicación y que sea tan fácil, como su nombre lo indica, de usarlo por nuestros usuarios. A ver. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, Juan. Buen día, Félix. Permítame tomar una pantallita en mi evidencia. Listo, los guardé aquí. Chicos, estamos revisando el material de formación que está en plataforma para la segunda evidencia de lo que iniciamos en nuestra actividad de Proyecto 5. Entonces, él nos está mencionando, estamos aquí, acá. Tenemos dos plantillas, tenemos plantillas personalizadas de requerimientos de usuario y tenemos plantillas personalizadas de casos de uso. Esas plantillas están aquí dentro del material de formación, que las pueden descargar y hacerlas suyas o modificarlas según sus necesidades. La idea es tratar de que cuando no son proyectos de mucha envergadura, no saturar a nuestro cliente con tanta información como lo maneja en este caso el formato SRS que tenemos de la norma. Cuando hablamos de la usabilidad, estas son las características que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que leer el material y fijar y darse cuenta y aplicarlo a cada una de las pantallitas que se está sugiriendo dentro de esta etapa de proyecto. Porque aquí ya empezamos nosotros a hacer, recuérdense que esta etapa de planeación termina cuando nosotros le damos ya todo el material que necesita la gente que va a empezar a codificar. O sea, nosotros te entregamos un artefacto donde está todo lo que él debe hacer. Estas son características que debemos tomar en consideración cuando empiezo a diseñar mis pantallas. Aquí tenemos, como lo menciona, si estas características las tengo allí, entonces aquí tenemos otras que se van hacia el lado móvil. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Cuando yo estoy trabajando en móvil debo tener simplicidad, diseño limpio, cómo nosotros le damos el control al usuario, o sea, bajo qué evento, un botón, un arrastrar al dedo. La interacción es manejable por ese usuario. Es fácil que él se despliegue de una pantalla a otra, no se le confunde. La parte de sintetizar y simplificar. Tenemos a veces el ejemplo más claro de esta parte de sintetizar y simplificar son los 3 botones que representan un menú. Ya todo el mundo sabe que esos 3 botones representan un menú, o las rayitas que tenemos de forma vertical ahí dentro del circulito también representan un menú para nosotros.
que yo simplemente al hacerle clic me despliegue un menú y allí tengo las otras opciones. O si lo tengo de forma lateral, que tenga claramente identificado las otras opciones a las cuales ellas van a desplegar. Y ojo, la parte de la adaptación a todo tipo de dispositivos es lo que llamamos la parte de que ellos se hacen responsives en caso de que sean una página orientada a la web. Entonces, este material se va a leer completamente. Fíjense que aquí habla muy clara la parte del licenciamiento, porque va incluido dentro de lo que representa para nosotros nuestro desarrollo y que tenemos que considerar si estamos apoyándonos en otras herramientas para que nuestra aplicación funcione. Recuerden que tenemos unos requisitos no funcionales que hay que considerar para que nuestro desarrollo trabaje de la forma más óptima posible. Entonces aquí tenemos características importantes que se van a manejar y considerar en el caso de que vayamos a trabajar. Obviamente que todo lo vamos a hacer empleando recursos de la nube, pero bajo qué esquema yo lo voy a emplear. Lo que son las APIs y en este caso el servicio de Google que nos permite el alojamiento y la interacción con bases de datos. Todo este material, obviamente, fíjense aquí que tenemos una parte de accesibilidad. Aquí está todo lo que representa este material de formación que estamos viendo. Recordemos que el material todos lo pueden descargar. Es importante que desde la primera fase de análisis ustedes ingresen al material de formación y de forma muy organizada se puede descargar. ¿Descargar qué? Así tal cual como lo estamos visualizando en este momento, el material está dispuesto para que aquellas personas que no tengan el internet todo el tiempo puedan revisar el material de formación. Lo descargan y ustedes organizadito allí pueden tener todo ese material para revisarlo más adelante, para utilizarlo como apoyo en alguna otra presentación que necesiten o en alguna otra revisión. Aquí con esta parte de trabajamos con los principios básicos de usabilidad, que es todo esto que está aquí, con este material y la parte de lo que es componente software, vamos a desarrollar segunda evidencia. ¿Qué me pide mi segunda evidencia? La segunda evidencia es de conocimiento, vuelvo y les repito, es esa evidencia que nos va a permitir leer y conocer esos nuevos conceptos, apropiarnos de ellos para continuar con nuestra formación. Entonces, la idea es que hagamos un informe donde vamos a describir estas características que tenemos aquí. ¿Qué es usabilidad y qué es accesibilidad? ¿Cuáles son las reglas tanto para usar como para accesar? Recordemos que son diferentes los términos, aunque los dos reflejan el empleo de herramientas tecnológicas, la forma como se desarrollan los procesos para que puedan llegar a su cometido son diferentes. Usabilidad es de manejo y accesibilidad es de ingreso. Entonces hay que conocer muy bien cuáles son esas normas que debemos considerar para el desarrollo de nuestras herramientas. Vamos a diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web. ¿Y qué características tiene una aplicación independiente y una aplicación web? Esas características descritas en un informe corresponden a esta evidencia número 2 de conocimiento. Dudas, preguntas o inquietudes, ¿hasta dónde vamos, chicos? Me devuelvo, aquí estoy. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto hasta esta otra evidencia, o tienen alguna duda o pregunta con alguna evidencia anterior. Félix, leo aquí que tienes rato tratando de ingresar. Yo les envié al correo la invitación. Acuérdense que aquí entramos con la cuenta Micena. Si tú te conectas con Micena, él entra directo sin necesidad de pedir permiso. O también se acepta la invitación que yo te envié al correo. No sé si el correo que me indicaste estaba mal escrito. Si quieres, escríbemelo aquí directamente y yo te mando nuevamente la invitación al correo con el que estás ingresando en este momento, porque fíjate, me está indicando que el correo no pertenece a Micena. Entonces quiere decir que estás usando un correo que no es el Micena y por eso te da problemas para ingresar.
Cuando esas cositas pasan, entonces uno lo que hace es mandarte la invitación. Pero yo les envié una invitación con el correo que ustedes me habían dado anteriormente. Revisen tu correo o en los spam a ver si está allí y acepta la invitación. Si no, escríbeme aquí o me lo mandas al WhatsApp el correo con el que estás ingresando, para entonces yo reenviarte la invitación y no tengas que estar pidiendo permiso para poder ingresar. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a estas primeras dos evidencias de la actividad del proyecto 5. Repito nuevamente dónde estamos. Recordemos nuestra ruta de aprendizaje. Nos vamos al contenido del curso. Estamos en la fase 2 de planeación y estamos en la actividad de proyecto 5. Ya estamos terminando nuestra fase de planeación. Entonces, nuestra fase de planeación, iniciando en este caso en la actividad de proyecto 5, tiene dos evidencias de conocimiento. La primera, nuestra primera evidencia de conocimiento es empezar a hacer estos prototipos que ya los tenemos desde un inicio de una etapa de análisis como una práctica. Si hay algún cambio, alguna modificación en ese bosquejo de cómo serían esas 4 pantallas que nos está sugiriendo la evidencia, adáptenlo, modifíquenlo y háganlo en función a la información que en este momento ya conocemos. Esta evidencia tiene dos partes. La primera parte son las pantallitas con las cuales está sugiriendo, que en este caso son 3, pero importante ir ya de una vez incluyendo la normativa tanto de colores como de logos que la empresa a la cual ustedes van a trabajar lo mantenga. O en este caso, si lo van a hacer de forma independiente, los colores que ustedes sugieren. Y esta segunda parte simplemente nos habla de responder estas preguntas que están aquí, considerando el material de formación o buscándolo apoyándose en fuentes secundarias en internet, responder estas 4 preguntas, uniéndose tanto las pantallas como estas preguntas en un documento con la misma presentación con la que hemos manejado. Se entrega evidencia número 1. Evidencia número 2, también de conocimiento, forma parte también de otro informe donde vamos a describir en este caso estas características que les acabo de mencionar. Allí están las primeras 2 evidencias de lo que corresponde a esta actividad de proyecto 5. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a estas 2 evidencias, muchachos, les escucho, les vuelvo a explicar o aclarar cómo deben desarrollarse esas evidencias. ¿Claro hasta ahora? Ok. Entonces, continúo. Vamos a aprovecharnos el tiempo que tenemos. O si tienen alguna duda con alguna evidencia anterior, mis corazones, pregunten. Juan, hay una evidencia ahorita que me recuerdo. Hay una evidencia que me entregaste que era el diagrama de entidad-relación, ya en etapa 4, pero recordemos que esta diagrama de entidad-relación era de un caso tipo estudio. Ellos nos dieron un ejemplo. Tú me montaste en la evidencia la entidad-relación de tu proyecto. No era de tu proyecto, era del ejemplo que ellos estaban dando. Entonces es importante que revise, por favor, que en los comentarios te lo coloqué allí para que sepas bien. A ver, Félix, vi un mensaje tuyo por aquí que me dice: ok, pero ¿tienes alguna duda para desarrollarlo o solamente que tengan un poquito de tiempo para concluirlo? De todos modos, ya saben, corazones, escríbanme cualquier cosita que yo cuando tenga el tiempo les respondo si no estoy en formación. Listo. Entonces quiero avanzar a la siguiente evidencia. Recuerden que hay documentos, por ejemplo, validaciones, documentos donde estamos haciendo revisión, que hay uno, por ejemplo, que nos habla de los artefactos, donde hacemos el análisis, ese resumen de todos los artefactos que hemos entregado hasta la fecha. El informe que ustedes entregan nos hace referencia a los artefactos que hemos manejado y se han desarrollado hasta la fecha, pero debemos anexar, no dentro del mismo, o sea, debemos anexar, tratar de, si puedo unir los documentos al final como unos anexos, colocar aquellos artefactos a los cuales estoy haciendo referencia. Si estoy haciendo una lista de chequeos para verificar un artefacto, por ejemplo, estoy haciendo una lista de chequeos para verificar mi SRS,
porque yo quiero que mi cliente evalúe si en la lista de requerimientos que están allí o funcionales y no funcionales están correctos. Yo hago una lista de chequeo donde tomo una cantidad de criterios que el cliente, ojo, dependiendo que el cliente me pueda responder. Sabemos que allí debemos considerar el nivel de conocimiento de mi cliente y cómo me debo expresar hacia él. Si yo estoy verificando esa lista de chequeos de mi SRS, mi cliente me lo respondió y al final yo debo entregar siempre un informe de la aplicación de ese instrumento de validación. Siempre debemos tratar de colocar el artefacto al cual yo le hice esa revisión, porque la idea es que no solamente me coloquen la lista de revisión, sino también el instrumento al cual se lo estamos aplicando, para que yo pueda ir comparando si esos criterios que ustedes están colocándole al cliente para que evalúen realmente pertenecen o son aplicables a ese artefacto. Y les recomiendo también que, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún tipo de documento que tenga que ver con nuestro cliente, hagamos la simulación como si realmente nosotros nos dirigimos hacia él. Sabemos que a veces es complicado porque el cliente esté ocupado, o porque es iniciativa propia, o porque en este momento no puedo conseguir una entrevista con mi parte interesada para mostrarles este artefacto. Nosotros debemos avanzar. Entonces simulamos como que si le hacemos esa entrega de ese instrumento de evaluación a nuestro cliente y que nuestro cliente lo llenó, y nosotros hacemos al final ese análisis de esa respuesta. Para hacerlo más verídico, les recomiendo, por favor, impriman esa lista de chequeos como que si se la fueran a entregar al cliente. Llénenla de forma manual, como que realmente mi cliente lo llenó, y escaneen ese documento. Cuando ustedes vayan a hacer ese informe al final de la entrega de cualquier validación o cualquier interacción que tengamos con nuestro cliente, obviamente que esas interacciones al cliente nosotros no le vamos a llevar nuestro computador y se lo vamos a poner allí, no. A él nosotros debemos entregarle todo por físico para que él pueda visualizarlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestro cliente, imprímanlo. Al final tómenle foto o escaneenlo y lo colocan como parte del desarrollo de esa evidencia, de manera que así obviamente vemos que se puede demostrar que si realmente mi cliente lo aplicó. No coloquemos firmas, porque recordemos que los datos personales llega un momento en que se vuelven delicados. Entonces simplemente hagamos nuestro instrumento, su encabezado, el objetivo de ese instrumento que se está aplicando y en este caso la lista de chequeo. Obviamente que ya al incluirle mi informe final de verificación, yo escaneo el documento y ya tengo allí los resultados que puedo comparar con ese informe con ese análisis que ustedes están entregando en ese informe. ¿Qué hacemos con todo que a veces puede ser hasta más tedioso, más largo, pero hay que tratar de hacer las cosas bien, corazones? Si yo estoy validando y yo tengo una interacción con mi parte interesada, yo tengo que documentar correcto, como que si la información que realmente yo le estoy brindando a mi usuario sea totalmente clara, sea en un medio en que él pueda realmente observar la información que le estamos dando. Si yo voy a hacer una presentación a mi cliente para darle información de qué es lo que tengo hasta este momento, entonces yo esa presentación la coloco como material del informe de la entrevista de ese cliente, como un anexo. Recuérdense que nosotros todo lo que desarrollemos, documentémoslo. Y todo lo que tenga que ver con nuestro cliente, obviamente tiene doble validez si nosotros la documentamos tanto en físico con evidencia. ¿Por qué? Porque estamos dando, en este caso, ese respaldo con esas evidencias que lo que hicimos, lo hicimos de forma correcta. Entonces, a esa parte sí, donde dice que hay que agregar algunas cositas, entonces estén pendientes de qué es lo que estoy evaluando o qué es a lo que estoy haciendo referencia y colóquenlo como anexo. Ese otro artefacto al cual ustedes hagan referencia o lo estén mencionando o lo estén sugiriendo dentro del análisis de ese informe, colóquenlo siempre como anexo, porque eso va a quedar como respaldito allí. Obviamente no tienen que hacerlo nuevamente porque ya lo tienen. Estamos como reciclando esas evidencias que hicimos en la etapa de análisis para mejorarla en esta etapa de planeación. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a revisar la tercera evidencia.
Fíjense que estas evidencias no son evidencias que consuman recursos en cuanto a la parte de análisis o que sea mayor complejo, pero sí tienen su tiempo también. En nuestra guía de aprendizaje ya terminamos nuestra evidencia de conocimiento. Ahora viene una evidencia 3. ¿Dónde estamos nosotros ubicados en este momento? Estamos en la etapa de planeación, pero estamos ubicados exactamente en la última página, que la tengo aquí. Ojo, mis corazones, no se vayan olvidando de las evidencias complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablé con el profe de inglés. El profe de inglés ya voy a solicitar que nos lo asocien a la formación, que él va a ingresar a corregir las evidencias que ustedes tengan montaditas allí. Entonces, el tiempo disponible que tengan así adicional, vayan tratando de montar esas evidencias de inglés para que el profe ya las pueda ir revisando y les pueda ir automáticamente calificando. Montemos todas las evidencias transversales porque la idea es emparejarlos. Ya terminamos etapa de análisis, entonces yo terminé todos los técnicos y todos los transversales. Recordemos que ya las matrices se los coloqué y los voy a diferenciar por el color. Los transversales se los coloqué con amarillo y los técnicos los manejé con el color verde. Entonces los que tengan todo en verde ya saben que son los técnicos de su proyecto, y los que estén amarillo en las matrices son esas etapas, en este caso sus resultados transversales. Vamos a ir tratándolo aunque sea de ser uno y uno para ir terminando con fase 1 y fase 2 y no dejar ninguna actividad pendiente. Terminé con el taller sobre la evidencia. Evidencia de conocimiento, las nociones, ese es el otro informe que tenemos allí. Ahora viene elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. Ya sé en este momento cuál desarrollar esta evidencia, qué significa accesibilidad y usabilidad. Conozco las reglas, la idea es identificarlas. Entonces, ¿qué debo de realizar como evidencia de este resultado? Entonces aquí vamos. En este caso vamos a trabajar con la evidencia que se llama elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, cumpliendo con estas reglas, tanto de usabilidad como de accesibilidad. ¿Qué debo tener en cuenta para yo poder hacer una interfaz gráfica y ese mapa de navegación? Fíjense todos los elementos que vamos a considerar. Y como les repetí al principio, nunca vamos a dejar esas evidencias o esos análisis que desarrollamos en la fase 1 ni en la fase 2 se van a olvidar cuando yo esté en fase 3 o en fase 4. ¿Por qué? Porque estas metodologías ágiles son cíclicas. Yo siempre voy a volver a retomar lo que levanté en mi formación para verificar que está correcto. Si hay que hacer algún cambio, yo hago el cambio, pero lo añado, lo incluyo dentro de ese material que tengo yo, donde he asentado esos requisitos, si hay algún cambio, y sigo otra vez avanzando. Terminé una parte de mi proyecto, reviso si está cumpliendo, donde reviso que cumple o que no cumple, con todo lo que tenemos aquí. Manejar todos los artefactos con los que se han desarrollado hasta el momento. Entonces, importante, recordemos que debemos estar claros cuándo va a ser, si va a ser independiente, porque es mi propia creación, o si va a ser hacia el entorno, a la parte web, si es en este caso, si lo voy a orientar hacia mi cliente. Y estas características que tengo aquí son las que hemos definido y hemos recordado en toda esta parte de evidencia hasta el momento. Que es el mapa de navegación, que ya lo hemos entregado, que es decir, es ver cómo ese organigrama de cuáles van a ser los despliegues que va a tener mi herramienta, mi página, hacia dónde va a ir cada vez que yo haga clic a un botón, o sea, qué es lo que ustedes sugieren, hacia dónde se va a desplazar. Obviamente, fíjense que es importante que nunca dejamos nosotros atrás, en este caso, nuestro formato de requerimientos, y allí todas estas características son las que voy a considerar cada vez que yo voy a empezar a hacer mi interfaz. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a empezar a diseñar en función de lo que quiere nuestro cliente. ¿Qué me pide en este caso? Trabajar. Entonces, la evidencia me habla de prototipos en documentos. Entonces, aquí, si ya vamos a tratar de
de que esas pantallas que yo tengo al inicio en la primera evidencia, como de cuando hablo de mi mapa de navegación, obviamente allí estoy señalando a través de una flechita o a través de una línea de enlace hacia dónde se va a desplegar cada vez que se genere un evento. Si tengo una pantalla inicial o si tengo una pantalla de login, si ingresa hacia dónde va, si no ingresa hacia qué mensaje se va a generar. O sea, aquí le debes tratar ya de cómo tener ese esqueleto de qué es lo que va a tener nuestra herramienta. ¿Qué me pide aquí esta evidencia? Se va a orientar más que todo hacia el mapa de navegación. ¿Por qué hace el mapa de navegación? Porque recuérdense que estamos haciendo bosquejos, estamos prototipando. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, en este caso, documental, imprimir, dibujar, hacer el diagrama y montar el diagrama aquí, montar las pantallitas, las que ustedes consideren que hasta el momento hayan desarrollado, las colocan también. O el que desee de una vez trabajarla con Figma, entonces me escribe el elemento y me coloca el enlace del prototipo que tengan allí. Estuve trabajando con Figma. La clase pasada Figma no me dejaba trabajar y me di cuenta que aquí aparecía un logo que decía free. No sé si tal vez por eso era que me generaba algún inconveniente o algún error. Me di cuenta. Entonces aquí volví a hacer todo otra vez. Y yo decía, bueno, pero no entiendo por qué él viene y no me permitía. Mira, aquí tengo otro frame, vamos a poner otra cosa aquí, vamos a copiar. Aquí vamos a montar una imagen. Y yo lo hice otra vez desde cero y sí, no tuve ningún inconveniente para que él me dejara trabajar. A ver, vamos a ver qué imagen tengo por aquí. Vamos a poner este acá. Es muy largo. Aquí. Entonces fíjense que aquí yo llevo el botón y fíjense que automáticamente le saco la flechita y lo pongo aquí. Entonces aquí puedo ver esto. Figma también nos permite mostrar como una especie de mapa de navegación. ¿Por qué mostrar como una especie de mapa de navegación? Porque fíjenlo aquí lo tenemos. Cada vez que yo visualice, yo voy a tratar de desplegarlos así de manera que se puedan visualizar las líneas. Entonces yo marco, yo selecciono de esta manera y Figma me va a permitir a través de las flechitas que yo tengo ahí, permítame ponerlo un poquito más pequeño, a ver, puede ser así, a través de las flechitas yo puedo visualizar si el elemento, ay, no lo uní, permítame arrastrarlo los dos, así, este elemento lo pongo acá, ay, esa quebró. Entonces, fíjate que las líneas también me permiten como desplegarla. Obviamente que no se visualiza como tan bien, pero hay herramientas que te permiten también hacer el mapa de navegación. O lo pueden utilizar o desarrollar haciendo uno de los esquemas que tenemos en herramientas de plataforma en línea como Canvas. Pueden utilizar cualquiera de esos organigramas que están allí. Aquí, mire, yo puedo visualizar claramente hacia dónde se despliega cada vez que yo le haga, en este caso, un clic a ese texto que tengo acá. Lo puedo poner aquí como de este lado y esta que tengo acá lo subo un poquito más, lo pongo aquí de este lado. Yo puedo hacer un capture a esta, aquí que se vea mejor, le hago un capture a esta pantalla y puedo ver mi despliegue, en este caso mi mapa de navegación, de dónde hacia qué pantalla se despliega. La herramienta que ustedes puedan manejar o deseen manejar ya es de su elección, no es obligado, pero la idea es que aquí estoy haciendo de una vez las dos evidencias, tanto mapa de navegación como interfase. Entonces ya ustedes escogerán con cuál herramienta se van a trabajar. Aquí puedo hacer captura inicial de la pantalla y la minimizo y hago captura del despliegue. Él me está mostrando que al hacer aquí genera un evento cada vez que el usuario ingresa al inicio o genera un evento cada vez que ingresa al texto catálogo. Recuérdense que cada objeto dentro de una pantalla
puede tener una interacción y ustedes son los que se van a encargar de identificar hacia qué tipo de evento se genera cada vez que el cliente haga ese clic. Esta evidencia lo que me pide es eso. Muéstrame cuáles son esas interfaces que tú tienes manejadas de tu herramienta y qué interacción tiene esa interfaz que tú tienes allí. O sea, no es que me llenes de pantallas y simplemente no tenga ninguna conexión. Las pantallas se generan porque automáticamente representan un evento o una función dentro de la herramienta. Entonces, muéstrame las pantallas y hacia dónde o qué funcionalidades tienen allí. Obviamente, recordemos que esas pantallas o esas interfaces que ustedes van a diseñar tienen que automáticamente cumplir con esas necesidades que se habían definido al principio. Entonces, aquí retomamos nuevamente todas estas características del SRS que teníamos en un inicio, que le hemos retomado en varias evidencias, porque simplemente es como reafirmar que estamos cumpliendo con esa necesidad que el cliente ha definido. Entonces, hacemos esta descripción y empezamos en la parte final del documento montando las pantallas y el mapa de navegación. Eso representa esta evidencia en lo que se refiere a la interfaz gráfica y el mapa de navegación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esta evidencia, muchachos? Fíjense que esta evidencia tiene fecha del día de hoy. Entonces vamos a trabajar, las primeras no son tan complicadas, pero vamos a trabajar con esta parte de la interfaz. Obviamente que según nuestra guía de aprendizaje, recordemos que no tenemos sino 10 días para trabajar. Aquí mira, 130 horas, 136 horas. Estamos trabajando, que nosotros no descansamos ni sábado ni domingo porque es virtual. Entonces sábado y domingo también se incluyen para todo. Nosotros no tenemos días hábiles, es todo de corrido. Entonces esa evidencia que hasta este momento va a ser la que les va a consumir un poquito más de tiempo para que empiecen a trabajar con esas interfaces de forma correcta. Entonces incluyendo en este caso y considerando esas descripciones funcionales que tenemos en nuestro informe de requerimientos de usuario, la que les va a consumir un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué quiero? No se sigan llenando de tareas incompletas, sino que vamos a tratar de evacuar las evidencias pasadas. Todavía hay evidencias que no me han montado de los proyectos anteriores, tanto el 3 como el 2. Si hay que corregir, corrijamos y montamos nuevamente. Si tienen alguna duda, me preguntan. Esta que está aquí ya son pantallazos, cómo va a ir quedando la herramienta. ¿Cómo puedo hacer yo para ir desarrollando esos pantallazos? Copien cosas de páginas de internet. Yo puedo revisar varias páginas institucionales que tengan más o menos el mismo área comercial a la empresa con la cual yo voy a desarrollar y veo cómo están orientados los objetos en esa pantalla. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con una página del gobierno, entonces, mira, yo voy a buscar las páginas del gobierno, no, miniclives de juego, vamos a buscar aquí, Ministerio de Educación. Si voy a trabajar con alguna página institucional, por darles un ejemplo, una página del gobierno, mira, yo voy y sé que las páginas del gobierno todas deben tener la misma maquetación, o sea, la misma estructura. Entonces, ahora todas las páginas del gobierno arriba dicen gov.co, tenemos un script para cambiar el idioma, tienen el logo dependiendo del ministerio al cual están trabajando, la barra de búsqueda, tenemos los menús. Fíjense que todos los menús textuales ya se despliegan de esta manera, y de aquí abajo empieza con la información como desplegable siempre hacia abajo. Está lleno de enlaces, muchos enlaces, y que al final todas tienen su pie de página. Su pie de página nos envía a otros enlaces, información, en este caso institucional, y terminamos con el GV otra vez. Entonces, yo me veo diferentes páginas y veo cómo pueden ir quedando. Y las voy tratando de estructurar las mías. Fíjense que todo esto simplemente esto es un cuadro y monto el texto encima del cuadro. Estos son enlaces con imágenes. Entonces yo voy a tratar de ir diseñando cómo deberían quedar mis páginas que están allí.
Ok, Cristian dice que no tenemos dudas ni preguntas al momento. Entonces, voy a dejarlo, ojo, hasta esta semana que trabajen con interfaces. Listo, siguiendo nuestro cronograma, fíjense, ya deberíamos la parte de la maquetación de interfaz gráfica en HTML, pero para yo estar clara cómo va a quedar mi página en HTML, obviamente tengo que tener el bosquejo de cómo va a ser esa página, al menos en una visualización, en un diseño o en una interfaz. ¿Por qué debo tener ese diseño o ese prototipo? Porque obviamente que ese diseño me va a permitir mostrarle a mi cliente y él me identifique si esto está bien. Yo no voy a empezar a maquetar en HTML, a lanzar código de una sola vez si mis diseños no han sido validados por mi usuario para decir que está correcto. Ojo, tenemos que estar pendientes que obviamente por las limitaciones que tenemos en cuanto al acceso a nuestros usuarios y el acceso que tenemos a nuestro tiempo, porque no podemos estar esperando por nuestro cliente para terminar nuestra formación, en algunos de los casos nosotros vamos a, como les venía diciendo, simulamos que ya hemos hablado con nuestro cliente y nuestro cliente nos ha dado la aceptación. Entonces, ¿qué tengo en ese caso? Tengo ya pantallas con las que ustedes van a estar seguros que van a trabajar y esas son las que yo voy a montar en esa interfaz que tengo allí. Entonces, permítame, yo dejo de presentar aquí. Ok, entonces, ¿qué tengo en ese momento? En este momento tengo unas pantallas que son las que le voy a comenzar a trabajar para mi herramienta, y esas mismas pantallas, al menos la estructura bien definida con los colores y los objetos bien organizados, y esas son las que voy a empezar a maquetar. ¿Qué significa maquetar? Entonces, cuando ya tengamos esas pantallitas hechas, vamos a empezar a hablar un poquito de código HTML. HTML simplemente es ese lenguaje que me va a permitir introducir esas pantallas que yo ya tengo definidas dentro de la web, dentro de una aplicación web. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos? ¿Alguna otra evidencia pasada en la cual ustedes quisieran preguntar, resolver? No, ingeniera, pues de mi parte no hace falta ese tiempo, pero de resto no. Por favor, vuelvo y les repito, tratemos de que las evidencias pasadas queden resueltas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, miren, mándenme el mensajito, que saben que si a veces me demoro es porque estoy en formación. Y si no, yo les respondo de una. Si hay algo que no sé cómo lo voy a hacer, mándenme captúreme esa pantallita y yo les respondo de una vez. No nos estemos, fíjense, arrancamos con buen impulso el mes pasado, pero nos veo así como apagadito. Tratemos de acelerar todo lo que podamos con respecto a eso. ¿Listo, muchachos? Permítame pasar la asistencia ya que estamos toditos aquí. A ver. Asistencia. Ok, entonces aquí tengo Juan, Félix y Cristian. Listo, corazones, ya les pasé la asistencia, ya podemos retirarnos. Ya saben, entonces pendiente a terminar esas evidencias que tenemos allí inconclusas, con las que están atrasaditas. Vamos a hacer el esfuercito y ponernos al día, porque vamos muy bien. Fíjense, ya vamos a terminar planeación. Si nos damos cuenta, corazones, les comparto para que no se desanimen, sino para que lo vean que estamos trabajando muy bien y de verdad les felicito. Al menos, aunque estemos en la etapa 5 y yo no haya entregado la evidencia en la etapa 5, vamos bien, al menos en la parte de nuestra programación, porque no nos estamos atrasando. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Fíjense, estamos aquí. Estamos terminando mi fase de planeación. Cuando llego a mi fase de ejecución solamente tiene 3 etapas, tiene 3 proyectos. Y esos proyectos internos, cuando yo abro mi material de formación, fíjense que tienen mucho que ver con la parte cultural, o sea, con estas partes que son transversales. Aunque tenga 3 proyectos aquí en mi etapa, obviamente que la etapa de ejecución, en la parte de codificación, de validación, de las pruebas,
para que nuestra herramienta funcione de forma correcta, ya evaluación solamente tiene una, y evaluación es la entrega del proyecto. La entrega de ese proyecto que nosotros vamos al final a unificar esos módulos y hacer una presentación. Si nuestro proyecto al final lo tenemos codificado de forma correcta, recuérdense que con esas interfaces funcionales que nosotros vamos a desarrollar podemos hacerle esa demostración a nuestro cliente. Mira, cuando tú estés trabajando aquí, de aquí te vas hacia allá, al hacerle clic se despliega. O sea, ese recorrido del mapa de navegación de una forma funcional lo podemos trabajar. Obviamente que ya pasando por estas 3 etapas, en el tiempo que tenemos lo vamos a lograr si nos ponemos y seguimos juiciosos así como estamos. Solamente nos faltan 4 actividades de proyecto para terminar con la etapa lectiva de formación. Entonces, les recuerdo que no vamos a desanimarnos, sino que vamos a seguir con el mismo empeño con que vamos ahora. Vamos bien. Que el tiempo ha sido muy corto y lo que tenemos, el tiempo perdido, lo único que nos va a limitar es que tal vez nos dediquemos todo el desarrollo completo a la herramienta, al menos en la etapa lectiva, pero al menos sí cumplimos con los requisitos para que ustedes puedan terminar al menos esa etapa de formación y puedan irse a esa etapa práctica que les complete ahora en este caso para poder certificarse. Entonces, lo que veíamos tan lejos desde el año pasado ahora está súper más cerca. Con 4 actividades de proyecto nosotros ya terminamos nuestra formación. Entonces ya saben, corazones, si dudas, preguntas, ya saben los canales de contacto y entonces estamos aquí disponibles para cualquier necesidad que ustedes tengan. Permítanme, yo detengo esta grabación.